Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy haré la parte 2 del Punisher en la vida real, la parte 1 estará en la descripción de este video. Espero que disfrutes mucho este video. ¿Quién fue la persona más cercana a ser un Frank Castle / Punisher de la vida real? Creo que nunca he leído sobre un hombre que capture la actitud descarnada de nunca decir morir de The Punisher más que Roy Benavidez. Roy era miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos y recibió la Medalla de Honor por sus acciones en Vietnam. En 1965, Roy pisó una mina terrestre y, debido a sus lesiones catastróficas, le dijeron que nunca volvería a caminar. Sin embargo, Roy se negó a aceptar el diagnóstico de los médicos y así, todas las noches, cuando la mayoría del personal del hospital se había ido a casa, Roy se arrastraba desde su cama de hospital sobre los codos y las rodillas y se arrastraba lenta y dolorosamente hasta que estaba apoyado contra la pared, a veces llorando por el dolor. Un año después de que le dijeran que nunca volvería a caminar, Benavidez salió del hospital con su esposa a su lado y pronto se encontró de vuelta en Nam. Su deseo de servir a su país todavía ardía dentro de él. El deseo de Roy de no ser quebrantado, mental o físicamente, está ciertamente a la par con el de Frank Castle, pero fue este próximo capítulo el que convirtió a Roy en una leyenda y se lee como algo salido de un cómic de Punisher. En 1968, una pequeña unidad de soldados de las Fuerzas Especiales estadounidenses fue rodeada y atacada por unos 1000 soldados vietnamitas. Benavidez estaba en el campamento base cuando la llamada llegó pidiendo ayuda desesperadamente. Benavidez abordó rápidamente el helicóptero de rescate armado solo con un cuchillo. El helicóptero fue atacado cuando se acercaba a su destino y Roy saltó del helicóptero mientras aún estaba en el aire, corriendo 75 metros hacia sus camaradas ahora heridos. Le dispararon en la pierna y la cara mientras se dirigía hacia ellos. Benavidez, a pesar de haber recibido un disparo, atendió a sus compañeros soldados heridos. Mientras intentaba rescatar a sus compañeros de equipo, recibió un disparo en el estómago y una granada explotó detrás de él, rociándolo con metralla. Roy siguió adelante. A pesar de la anarquía que lo rodeaba, Roy planeaba escoltar a sus camaradas heridos al helicóptero en el que había llegado, pero pronto descubrió que el helicóptero había sufrido daños y se había estrellado. Benavidez rescató al piloto herido y procedió a llamar a un ataque aéreo y un helicóptero de rescate para él y los soldados heridos. Roy recibió un disparo en el muslo mientras regresaba para atender a los heridos. El helicóptero de rescate llegó y mientras los hombres se dirigían hacia él, Roy fue emboscado por un soldado vietnamita que hundió su bayoneta en el abdomen de Roy. Sin embargo, Benavidez todavía se negó a morir y sacó la bayoneta de su cuerpo ensangrentado antes de sacar su propio cuchillo y matar al soldado en combate. Roy siguió adelante y llegó al helicóptero de rescate y los hombres escaparon. Roy estaba exhausto y cubierto de sangre, tanto la suya como la de los soldados enemigos que había matado. Sus ojos estaban cubiertos de sangre seca y fue examinado por un médico y se pensó que estaba muerto, por lo que fue colocado en una bolsa para cadáveres. Benavidez estaba completamente agotado y cuando el médico estaba a punto de cerrar la bolsa para cadáveres, Roy reunió su última energía y escupió en la cara del médico, alertando al médico de que todavía estaba vivo. Roy había sufrido un total de 37 heridas de bala, bayoneta y metrallas separadas de la terrible experiencia de 6 horas. Al entregarle la medalla de honor, el presidente Reagan dijo lo siguiente: si la historia de su heroísmo fuera un guión de película, no lo creería. Da miedo imaginar que este tipo de violencia y locura tenga lugar en este mundo. Suena como algo que verías en una historia de Punisher Max. Frank Castle también sobrevivió a los horrores de Vietnam y descubrió quién era allí cuando su sed de sangre y código de honor nacieron en él. En el mundo real, Roy Benavidez mostró la misma integridad, dedicación eterna a su misión y dureza insana que Frank Castle muestra en el mundo ficticio. Voy a empezar a mirar una foto de Roy Benavidez cada vez que empiezo a quejarme de dolor de espalda o alguna otra pequeña lesión molesta. ¿Qué tan difícil sería llegar a ser completamente como el Castigador? Si uno combina la narrativa cómica clásica estándar con la serie Max, que también tengo, uno tendría que comenzar como un joven estudiante de seminario católico que estudia para el sacerdocio. El problema es que tendrías un problema para perdonar a los peores tipos de malhechores, asesinos, violadores, sádicos y psicópatas. Él siendo implacable ya era la semilla oscura plantada. Además, uno tendría que ser un luchador natural, ya que el joven Frank Castle había crecido en un vecindario difícil.
Abandone el seminario católico y únase al ejército. Después de múltiples giras exitosas en una zona de combate, uno tendría que descubrir que disfrutan de la emoción del combate y siempre están listos para la guerra. Además, como en casa, uno sería testigo del crimen y la corrupción toda su vida, e incluso en uniforme habría momentos en que uno dispensaría silenciosamente su propia justicia privada contra aquellos que estaban cometiendo crímenes de guerra. A medida que pasa el tiempo, esa semilla oscura de falta de perdón y sed de sangre continúa creciendo y se transforma en un monstruo que quiere una guerra perpetua. No será hasta esa fatídica noche que te encuentres al mando de una pequeña fuerza en un área avanzada a punto de ser invadida por las fuerzas enemigas, y en medio del salvaje tiroteo, y para evitar una muerte segura, cedes a esa voz oscura que está concediendo ese deseo de una guerra perpetua. En cierto modo, el destino de Frank Castle como Punisher es paralelo al de Johnny Blaze convirtiéndose en Ghost Rider. Ambos hicieron un trato fáustico con las fuerzas de la oscuridad con sus almas. No será hasta esa fatídica noche que te encuentres al mando de una pequeña fuerza en un área avanzada a punto de ser invadida por las fuerzas enemigas, y en medio del salvaje tiroteo, y para evitar una muerte segura, cedes a esa voz oscura que está concediendo ese deseo de una guerra perpetua. Sobrevives esa noche, pero tu alma ahora está casada con esa entidad oscura, y años después, pagarías ese terrible precio por querer una guerra perpetua. Ese es tu castigador. ¿Qué le pasaría a Punisher si hiciera esas cosas en la vida real? La policía lo rastreaba y lo arrestaba o lo mataba. Frank no dispararía contra la policía, por lo que sería capturado. E ir a la cárcel, y matar a todos los criminales que pudo hasta que todos los guardias saltaron sobre él y lo arrastraron al aislamiento. Donde se pudriría hasta morir.